Con respecto al problema número 9, debemos determinar los gramos del sulfito de sodio. Esos gramos son los gramos impuros. Bien, voy a empezar a explicar porque se lo hace de atrás para adelante. Pues se trabaja de producto a reactivo. Primero se trabaja con el rendimiento. Yo esos 25 litros que tengo representan a esos 70% del rendimiento. Y yo debo calcular el rendimiento teórico para poder entrar a hacer la estequiometría de la reacción. Una vez calculado el rendimiento teórico, bien, recién voy a hacer los cálculos para ver qué cantidad de sulfito de sodio necesito, bien, para poder formar esos 35,71 litros de ese gas del dióxido de azufre. Bien, como ese dato ha surgido por estequiometría, significa que son puros. Y cuando yo abro la pureza del 50%, me doy cuenta que mi incógnita final del problema son los gramos impuros de sulfito de sodio. Respecto al problema número 10, que es un problema de fórmula mínima y molecular, donde lo que vamos a hacer, cuando uno suma todos los gramos, esos gramos ya están en términos porcentuales, porque cuando se suma todo, uno se da cuenta que da 100 gramos de mineral. Entonces se parte de cada uno, se lo divide en el peso atómico de cada uno de los elementos, después en el resultado más chico, considerando que en el berilio me da 1,5. Y 1,5 no es 2 ni es 1. Significa que tengo que multiplicar a todos esos resultados por número entero partiendo de 2. Bien, cuando yo multiplico por 2 ya todos me dan número entero. 3, 2, 6 y 18. Bien. Vamos al problemita número 11, donde me pide la fórmula molecular. Me da la fórmula mínima, me da la densidad. Eso significa que yo tengo 2,5 gramos de ese compuesto en un litro de solución, en 22,4 litros, que me daría el peso molecular. De esa manera lo calculo el peso molecular, saco el factor, multiplico por la fórmula mínima y obtengo la fórmula molecular. Bien. Vamos al problema número 12 de calcular la molalidad de una solución, gramos de soluto por 1000 sobre peso molecular del soluto por gramos de solvente. Bien, tengo de dato que la solución tiene una concentración de 1,3 molar y una densidad de tanto. Bien, entonces, lo que primero hago es hacer la apertura de esa molaridad. Bien. Entonces, hago una estequiometría diciendo que 1 mol es el peso molecular del sulfato de amonio. 1,3 moles, ¿cuántos gramos son de sulfato de amonio? Bien, de esa manera obtengo los gramos de soluto, los 171,6. Bien, ahora, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando los gramos de solvente. Para eso tengo de dato la densidad de la solución, bien, y el volumen de solución que está en la apertura de la molaridad. Entonces, calculo los gramos de solución que me dan 1016 gramos, eso lo resto con los gramos de soluto y saco los gramos de solvente, me voy a la fórmula, reemplazo y saco la molalidad. Bien, nos vamos al problema número 13, un problema bastante fierito, donde tengo que calcular la molalidad para esta solución de esta sal no hidratada, pero parto de una solución hidratada. Bien, tengo de dato que tengo 0,5 moles del sulfato de aluminio por 18 de agua. Entonces, lo que hice fue primero sacar el peso molecular de la sal hidratada y de la no hidratada. Bien, 666 y 342 gramos respectivamente. La molalidad era igual gramo de soluto por 1000 sobre peso molecular del soluto por gramo de solvente. Bien, yo tengo que sacar la molalidad respecto a la sal no hidratada,
quiere decir que el peso molecular que voy a utilizar va a ser los 342. Bien, ahora, ¿cómo voy a calcular los gramos de soluto y los gramos de solvente? Bien, yo lo que primero tengo que hacer es decir, en un mol de esa sal hidratada, ¿cuántos gramos de la sal tengo? Bien, el peso molecular. En los 0,5 moles de esa sal hidratada, ¿cuántos gramos de sal tengo? De esa manera calculo los gramos de sal hidratada, que me da 333. Bien, ahora, yo, como tengo que calcular la molalidad, bien, de la sal no hidratada, significa que digo, en el peso molecular de toda esa sal hidratada, bien, ¿cuánto es lo que me representa la sal no hidratada? Es el peso molecular de la sal no hidratada, o sea, los 342. Ahora, ¿cuántos gramos de sal no hidratada corresponden esos 333 gramos de sal hidratada que he calculado con anterioridad? Bien, 171 gramos. Esos son los gramos que voy a poner en la fórmula de molalidad. Bien, pero a su vez ahora tengo que sacar el solvente. Bien, en donde yo había puesto 830 gramos de agua. Bien, pero a su vez esa sal hidratada está aportando agua. Entonces quiere decir que yo tengo que calcular en esos 0,5 moles de sal hidratada cuánto es lo que me aporta de agua para poder sumarlo al valor de agua. Para eso hago un mol de sal hidratada, tengo 18 por el peso molecular del agua. En los 5, disculpen, que es lo que yo he puesto de la sal hidratada, ¿cuánto es lo que tengo de agua? Bien, 162. Entonces, a eso lo sumo, bien, a los 830 y de esa manera los 992 son los gramos de solvente para poder calcular la molalidad. Respecto al problema número 14, debo determinar el volumen de una solución de ácido bromhídrico al 48% de densidad tanto para poder preparar otra solución. Debo empezar a trabajar con la solución a preparar. Calculo los moles que tienen que estar en los 500 mililitros de la solución a preparar. A su vez, esos moles los convierto estequiométricamente en gramos, entonces la solución que yo quiero preparar quiero que contengan 24,3 gramos de ácido bromhídrico. Ahora pienso, esos 24,3 gramos de ácido bromhídrico, ¿en cuántos gramos de solución, de la solución que ya está preparada, están contenidos? Eso lo descubro haciendo la apertura de la concentración porcentual y sacando los gramos de solución donde están contenidos. Pero a su vez, como esa solución ya está preparada, se debe tomar un volumen respectivo. Entonces me voy a la fórmula de densidad, despejo volumen, reemplazo masa sobre densidad igual al volumen de solución que debo tomar.